Bien, buenas tardes. En esta ocasión nosotros vamos a abordar cómo realizar la tarea 1.2, aunque parte de eso estaba en la tarea 1.1 que tiene que ver eh, con los espacios vectoriales. Esto lo hacemos a los fines de profundizar en esta parte de las operaciones con vectores, producto de escalar, así sucesivamente. Para esto nos vamos a fijar en lo siguiente. Vamos a realizar esta primera parte. Vamos a realizar algunos de ellos. Entonces, vamos a ver, vamos a ir aquí. Bien, entonces aquí nos piden que dado estos vectores definidos por estas componentes, las componentes cartesianas 2,3 y negativo 5,4 para el caso del vector v, entonces nosotros vamos a realizar estas operaciones. Por ejemplo, la operación 3u, que al final de cuentas lo que nosotros vamos a hacer es que el escalar 3 lo vamos a multiplicar por cada una de las componentes del vector u. Entonces vamos a tener 2,3. A partir de aquí, nosotros lo que vamos a hacer es a multiplicar el 3 por cada uno. 3 por 2 son 6 y 3 por 3 son 9. Pues listo esa operación. Así, si nos piden, por ejemplo, ya sea C o la D, por ejemplo, también para algunos que me habían dicho cómo nosotros poder hacer esto aquí en Word, pues le damos aquí a insertar, le damos aquí a ecuación y aquí fíjense que hay todo un entorno que nos va a permitir a nosotros colocar las operaciones matemáticas que nosotros queramos. Fíjense que si queremos una potencia, si queremos un subíndice, si queremos fracciones, si queremos radicales, si queremos integrales, si queremos sumatorias, corchetes, etcétera, etcétera, etcétera. En esta ocasión, por ejemplo, si queremos hacer la D, entonces tenemos 2u menos 7 el vector v. Entonces vamos aquí a multiplicar el 2 por cada uno de los términos que tiene el vector u, que serían 2,3, menos, entonces 7 veces el, la multiplicación por el vector v, que sería negativo 5,4. ¿Cuál sería el resultado? Pues nosotros vamos a hacer lo siguiente. Multiplicamos este 2 por cada uno de estos términos, multiplicamos este 7 por cada uno de estos términos y luego restamos los valores correspondientes. A partir de aquí vamos a tener, por ejemplo, que 2 por 2 vamos a tener aquí 4,6. Entonces, si queremos, podemos colocar aquí más, pero sabiendo de que entonces vamos a multiplicar por negativo 7. Negativo 7 por negativo 5 serían 35, negativo 7 por 4 sería negativo 28. De esa manera, simplemente habría que sumar la componente en X con la componente en X y las correspondientes componentes en Y. De esa manera hacemos ya la primera parte. Para la segunda parte, a nosotros nos piden que, dado esos videos que se muestran ahí, entonces nosotros vamos a realizar estas asignaciones. Por ejemplo, vamos a hacer esto. Dice calcular el producto escalar de estos vectores. Vamos a elegir uno cualquiera. De hecho, como fíjense que la parte A y la parte B tienen que ver exactamente con lo mismo, solamente vamos a detallar una parte de cómo hacerlo. Preferiblemente vamos a hacerlo no cuando son en dos dimensiones, en R2, sino cuando son en tres dimensiones, porque el proceso sería similar. Por ejemplo, como estos tienen letras, vamos a utilizar esta como referencia. Si nosotros queremos el producto escalar de estos vectores, P, Q, el producto escalar, o como a veces se le conoce como producto punto, ¿verdad? Como producto punto, entonces nosotros lo obtenemos multiplicando, multiplicando, por ejemplo, las componentes correspondientes, por ejemplo, si es la número 4, el ejercicio número 4, y nosotros vamos a hallar el producto escalar, entonces tenemos que multiplicar aquí, solamente lo voy a denotar para indicar lo que voy a hacer. El 7 lo voy a multiplicar con el 9, más
El 9, ¿verdad? De la componente en X, ahora vamos a multiplicarlo más 3, por 3, perdón. De esa manera vamos a obtener el producto escalar. En el video aparece cuál es la interpretación geométrica de qué es lo que significa el producto escalar. Entonces, las correspondientes componentes aquí, la tercera componente o tercera dimensión en Z, vamos a multiplicar negativo 8 por negativo 8, de tal manera que lo que ya nosotros tenemos que obtener es el valor numérico que resulta de ahí. Por ejemplo, 7 por 9, evidentemente eso nos da 63, más 9 por 3 nos daría 27. Entonces, más negativo 8 por negativo 8 serían 64. De tal manera que si nosotros sumamos esos valores, vamos a tener que estos dos nos resultarían 90 más 64 serían 154. Eso indica de que el producto escalar de esos dos estaría dado por el valor numérico 154. De esa misma manera se realizaría aquí, aquí y aquí. Y aquí igual lo único es que aquí es en términos de dos componentes, sería más sencillo tomar. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? En la número 4 nos piden a nosotros que dado esos tutoriales que están ahí, decir qué relación pudiste notar entre el producto escalar de dos vectores y el producto de sus longitudes. Es decir, calcular la norma de cada uno, multiplicarlo y ver entonces cuál es la relación que se ve entre ellos. Y aquí nos piden a nosotros que calculemos la magnitud de los vectores del apartado 3. Entonces, en el apartado 3, fíjense que a nosotros se nos dan muchos vectores, pero ustedes van a elegir si quieren solamente, van a elegir si van a calcular la norma de estos que están aquí o la norma de estos que están aquí. Para este caso, nosotros vamos a calcular uno de cada uno. Vamos a calcular, por ejemplo, el de este. Bueno, ese ya yo creo que lo tenemos por aquí. Pero bien, vamos a escribir por acá. Calcular la norma de este que tenemos acá. Vamos a digitarlo aquí para que se vea mucho mejor. Vamos a ver aquí, del libro donde fue tomado esto, no se le colocaron los símbolos de vectores, pero aquí fíjense que es bueno colocárselo. Aquí me aparece esto que tiene una flechita indicando que es un vector. Vamos a tener que vector U está dado por estas componentes. Fíjense, paréntesis, 7, le doy a Enter. Ah, no me funcionó lo que quería colocar. Ahora sí. 7, le doy Enter y entonces 9. Ahí ya tengo esto. Coma. A veces, ¿verdad? Dependiendo de la agilidad, puedo copiar y pegar. Tengo aquí el vector V. Entonces aquí tiene componentes negativo 8 y 9. Entonces, a partir de eso, nosotros vamos a hallar la norma de cada uno de esos vectores. Bueno, en este caso solamente vamos a elegir de uno solo, ¿verdad? Porque la idea es buscar la norma de uno solo. Entonces, bueno, hay que buscarlo de ambos, pero la idea es que con uno ya basta. Entonces, por ejemplo, aquí, para nosotros denotar que esta es la norma o la magnitud, entonces lo colocamos aquí en barras de valor absoluto y lo vamos a... Fíjense que esto yo lo escribí aquí con código porque quizás ya me sé el código, pero si no, entonces vamos aquí y lo ingresamos acá. Fíjense que eso está en la parte de diseño después de darle a insertar y ecuación. Entonces, pero bien, vamos a borrar esto. Se supone que vamos a la componente x al cuadrado más la componente en y al cuadrado. Bien, entonces a partir de ahí nosotros vamos a tener la raíz de, si es del vector b, entonces vamos a tomar aquí negativo 8. Fíjense que esto tenemos que colocarlo entre paréntesis, negativo 8, y esto sería elevado al cuadrado. Y entonces aquí si queremos, lo podemos colocar sin paréntesis, porque no existe la necesidad de indicar que el signo está dentro del cuadrado. Entonces seguimos aquí. La raíz cuadrada, negativo 8 al cuadrado, obviamente me resulta positivo como quiera,
9 al cuadrado me resulta 81. Sumamos estos dos valores y vamos a tener que 81 más 64 da 145. Si nosotros ahora, es decir, me voy a auxiliar de aquí, si queremos lo podemos dejar la raíz de 145. 145 le buscamos la raíz, nos da 12.04. Entonces vamos a colocar aquí que esto es aproximadamente, bueno, vamos a colocarlo aquí, aproximadamente 12.04. De la misma manera se haría si tuviéramos en tres componentes. Por ejemplo, si tuviéramos este, negativo 2, 1 y 3 sería exactamente lo mismo. Por ejemplo, si tuviéramos este, déjame ver, si tuviéramos este, entonces, por ejemplo, el que tiene negativo 2,1,3, sencillamente nosotros aplicáramos la misma forma, simplemente para denotarlo de una manera, vamos a asumir y vamos a denotarlo como el vector A, y vamos a proceder de la siguiente manera. Aquí vamos a tener el módulo de A, ¿verdad? De la misma manera que aquí. Lo único es que si nos fijamos, ya aquí no tenemos dos componentes, sino que tenemos tres. Entonces podemos colocar otro valor acá, más, lo identificamos con una letra, regularmente se acostumbra con Z, pero después se va a hacer exactamente el mismo proceso. Cuando me refiero al mismo proceso es que vamos a tener aquí, obviamente, para más facilidad, lo voy a copiar y lo voy a pegar. En vez de la X, vamos a utilizar negativo 2. En lugar de la Y, de Y igual 9, entonces aquí vamos a tener es el 1, pero nos falta otro valor, que entonces vamos a colocar que sería 3 al cuadrado. A partir de aquí, negativo 2 al cuadrado nos resulta solamente 4. 1 al cuadrado nos resulta 1 y 3 al cuadrado nos resulta 9. Si sumamos esos, entonces vamos a tener que eso va a ser igual a la raíz de 14. Entonces realizamos todas esas operaciones y básicamente es eso. Espero que este video les sirva y que puedan realizar sin ningún problema la asignación 1.2.